varias salas donde se rinde culto al saber. Hola chicos, en la cápsula educativa de hoy les voy a presentar un modelo, una estrategia de comprensión lectora basada en el modelo interactivo y siguiendo 3 pasos postulados por Isabel Soler. Como bien sabemos, la lectura es un proceso interactivo entre el lector y el texto, que busca responder a los objetivos que guían nuestra lectura. Ya, o sea, nosotros vamos conversando con el texto y él nos va respondiendo, ¿cierto? Respondiendo a nuestros objetivos. El modelo que vamos a ver hoy consta de 3 partes. ¿Ya? La primera de ellas es el antes de la lectura. Y el primer punto de esta parte tiene que ver con generar objetivos de lectura. ¿Ya? Preguntarme para qué voy a leer. Por ejemplo, para aprender, porque quiero conocer un tema nuevo. Para exponer, porque me tocó disertar en el colegio, por ejemplo. Para seguir instrucciones, si yo quiero preparar una receta o si yo quiero construir un artefacto. Para revisar un escrito también. Si me mandaron una tarea en la que tengo que crear un cuento y después quiero revisar si está bien o si seguí todos los puntos que me dio mi profesora, para eso también puedo leer. Voy a leer por placer, ¿cierto? Si me gusta un libro y ahora que tengo tiempo lo quiero leer. O para demostrar mi comprensión en una prueba de lectura complementaria. En este tiempo, ¿cierto? No estamos realizando estas pruebas escritas en el colegio, pero a lo mejor nuestras profesoras nos están mandando guías sobre el plan lector que teníamos para este año. Y esta estrategia nos va a servir para comprender mejor este libro y poder responder esa guía que me han enviado. Ya, eso en cuanto a al primer paso de esta primera parte. El segundo punto es, ¿qué sé de este texto? Ya leer el título, ¿verdad? Y decir, a ver, ¿de qué me irá a hablar? ¿Qué conozco yo de este texto? ¿A qué me suena? Y el tercer punto, ¿de qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Ya, yo veo el texto y examino su estructura. Por ejemplo, este texto se titula Dulcinea del Toboso. ¿Ya? Si yo me pregunto, ¿de qué me irá a hablar este texto? ¿A qué me suena Dulcinea del Toboso? Yo a lo mejor si he leído novelas o he escuchado hablar del Quijote de la Mancha, puedo recordar de que la mujer de la que él estaba enamorado se hacía llamar Dulcinea del Toboso, ¿verdad? O él decía que se llamaba Dulcinea del Toboso. Ya, entonces a lo mejor podemos pensar de que este texto va a tratar de ella, o va a ser una extensión o una parodia sobre esa novela. Y si yo veo la estructura para generarme alguna hipótesis de a lo mejor de lo que se va a tratar, digo, a ver, ¿este será una noticia? No creo porque dice fin, entonces me imagino que tiene más bien la estructura de un texto literario. ¿Será un poema? No creo porque no tiene verso ni estrofas. ¿Será un texto dramático? Tampoco parece un texto dramático porque no veo los personajes ni su diálogo, ¿cierto? Pareciera ser un cuento, pero igual es como corto para ser un cuento. Pero tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Pero en menos palabras que un cuento. Entonces a lo mejor es un microcuento. Ya, una vez determinada la estructura, me puedo dar cuenta de que me va a contar, ¿cierto?, una historia ficticia. No va a ser, por ejemplo, una noticia. Y ahí voy generando hipótesis sobre lo que va a tratar mi texto de acuerdo a su estructura. Eso era como ejemplo de la primera parte del antes de la lectura. La segunda parte tiene que ver con el durante la lectura. Y terminamos, ¿cierto?, el último punto de la primera parte con formular hipótesis. Y esta segunda parte comienza con la formulación de hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. El segundo punto tiene que ver con formular preguntas sobre lo leído. Voy leyendo y me voy formulando preguntas inmediatamente para ir verificando lo que voy comprendiendo.
aclarar posibles dudas acerca del texto. A medida que voy leyendo, voy escribiendo las dudas que me van surgiendo y luego las voy respondiendo a medida que voy leyendo. Resumir el texto. A medida que voy leyendo, voy haciendo resúmenes. Si es una novela, voy haciendo resúmenes capítulo a capítulo. Si me propongo leer un capítulo cada día, por ejemplo, voy haciendo un resumen capítulo a capítulo. Si es un texto más corto, voy haciendo resúmenes párrafo a párrafo, por ejemplo. No es necesario que sigamos estrategias para crear resumen. Si todavía no las conocemos, no las hemos trabajado en el colegio, podemos ir haciendo el resumen de acuerdo a lo que yo voy comprendiendo del texto. Releer partes confusas. Si yo leo y no comprendo, vuelvo a leer lo que no comprendí antes de continuar con la lectura, porque puede que más adelante esa información me sirva para comprender lo que sucede. Entonces no es conveniente seguir leyendo y no importa si no entendí esa parte, sigo, sino que vuelvo, leo lo que no entendí, lo comprendo y luego continúo. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Si esa parte confusa no la entendí, la leo en voz alta para poder meditarla y comprenderla. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. Si hay algo que no entiendo, por ejemplo, la descripción de un personaje, intento imaginármelo para que esa imagen me quede más clara y luego yo poder recordarla de una manera visual. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de preguntas que me puedo hacer durante la lectura. Por ejemplo, cuando hablábamos de la hipótesis, me puedo preguntar de qué se tratará este texto, ¿cierto? Dulcinea del Toboso, a lo mejor me va a hablar de la vida de ella. También me puedo generar preguntas durante la lectura, dijimos, ¿cierto? Como, por ejemplo, ¿de quién era hija Aldolza Lorenzo? ¿De quién era hija? Era hija, ¿cierto?, de Lorenzo Corchuelo. Y así yo después voy a recordar eso porque me lo fui preguntando durante mi lectura. O me puedo preguntar también, ¿se llamaba Dulcinea del Toboso o tenía otro nombre? No se llamaba Dulcinea del Toboso. Dice que se llamaba Aldolza Lorenzo, ¿cierto? ¿Ya? Y otro de los pasos era consultar el diccionario. Por ejemplo, la palabra ardid, si no la conocemos, la consultamos, ¿cierto?, en el diccionario. Vamos a encontrar que esta palabra significa astucia, ¿ya? O alguien astuto, ¿cierto? Así que ahora conocemos el significado y podemos continuar la lectura y comprender el contexto. Y así pasamos al tercer paso y último, que es después de la lectura. Después de la lectura, puedo generar primeramente un resumen. ¿Ya? ¿Cierto? Fui creando pequeños resúmenes durante mi lectura. Ahora, ¿qué hago con ellos? Los tomo, ¿cierto? Y hago un macro resumen, un resumen más grande. ¿Ya? Juntando todos mis pequeñitos resúmenes, hago un gran resumen que me va a servir para responder mi prueba o mi guía. ¿Ya? Si tengo una prueba, antes de la prueba me leo el resumen y después puedo responder mi prueba. Si tengo una guía, me va a servir para, no recuerdo un detalle, lo busco en mi resumen, y así no tengo que volver al texto más grande, a la novela o al texto, a la noticia más grande, sino que puedo leer mi resumen que es más corto. Otro punto es el generar preguntas, ¿ya? Crear preguntas. Termino de leer y empiezo yo mismo a crear preguntas sobre lo que yo pienso que me pueden preguntar. Por ejemplo, ¿cuál era el nombre del personaje principal? ¿O cómo era el personaje principal? ¿O dónde transcurre la historia? Ya, y me voy haciendo ese estilo de preguntas. Y las voy respondiendo y eso me va a ayudar después para comprender mejor y poder responder mejor la guía o la prueba. Otro paso es recontar la historia. ¿Ya? Yo busco, ¿cierto?, una persona, a un amigo o un compañero y le cuento la historia. Y me va a servir para ir generando detalles
a lo mejor que no me acordaba, y si ese compañero también leyó la historia, me va a servir para compartir y complementar lo que yo no recuerde. También me va a servir para yo comprender mejor el texto. Hay personas que les queda más claro un texto cuando lo cuentan. Y el último paso de después de la lectura es utilizar organizadores gráficos. ¿Ya? Por ejemplo, mapas conceptuales, organigramas, ¿cierto? Pongo el título del cuento arriba, ¿cierto? Y después voy bajando personajes, lugares en los que se desarrolla la historia, personajes secundarios. Desde los mismos personajes puedo hacer otra flechita y poner descripción del personaje al lado, por ejemplo, y así con las partes más importantes, los detalles más importantes de mi lectura, que me va a ayudar también para estudiar después. Bueno, chicos, esos son los 3 pasos de esta estrategia de comprensión lectora que yo les quise presentar. Espero que les haya quedado claro. También podemos tener en cuenta otros tips. Por ejemplo, si yo voy a leer 1 hora o media hora, tengo destinada para leer en un día, puedo hacer una pausa entre esa hora o esa media hora para no cansar mi vista si leo desde el computador o también si leo desde el papel en el libro, ¿cierto? Puedo hacer una pausa para descansar mis ojos y para no desviarme del tema, que esta pausa activa sea sobre lo que estoy leyendo. Por ejemplo, si soy bueno para el dibujo o si no soy tan bueno para el dibujo, total el dibujo va a ser para mí, yo creo un dibujo de lo que leí o hago un dibujo del lugar donde sucedió la historia o hago un dibujo del personaje que me presentaron en el capítulo que leí o en el párrafo que leí. Y eso me va a servir también, aparte de descansar mi vista, me va a servir para recordar ese episodio de manera visual. Bueno, chicos, espero que les sirva esto y nos encontramos en otra cápsula educativa.